Hola, mi nombre es Elio Iglesias. Gracias por acompañarnos en la serie de este mes. Nos gustaría saber cómo Dios está obrando en medio de nosotros y cómo tu vida ha sido transformada por Dios a través de lo que está haciendo aquí en la Iglesia Nuevo Horizonte. Comparte tu historia con nosotros en mihistoria@nhwoodstock.tv. Gracias y que disfrutes el siguiente mensaje. Vamos a hablar de una mujer que pasó por desesperanza, por dolor, por duda, por desesperación. Ella era una princesa. ¿Cuánto les gustan las historias de las princesas? Digo, a todos, ¿verdad? Cuando somos niños nos encantan las historias de princesa y todos nos puede, bueno, obviamente los varones de príncipe, ¿no? Y cuando somos niños, ¿cuántos no recibieron una espada, los varones, ¿verdad? Una espada de que se sintió el príncipe valiente que iba en rescate de la princesa. Y bueno, las mujeres, ¿verdad? Mi nieta le encanta vestirse con vestidos de princesa. Y nosotros es más, las niñas no dejan de cantar Let it go, ya estamos hasta, ¿verdad? Otra. ¿Verdad? Bueno, también depende de qué época sea, ¿no? Puede ser de Blancanieves o de la Cenicienta o de la Bella Durmiente. ¿O se acuerda de Ariel? ¿Cómo se llama? Bajo el mar. Esa también está buena. La Sirenita. Entonces todo depende de qué época sea. Usted va a cantar y va a tener una princesa favorita de Disney. Y dicen que una vez estaba un papá con su hija y su hija le quería contar la historia de la Bella Durmiente y el papá ya se la sabía, ya se la había contado como 15 veces, pero la niña le decía, papá, déjame contarte la historia de la Bella y la Bestia. ¿Cuál era? La Bella Durmiente. Todas son iguales anyway. Y entonces ahí está el papá escuchando y la niña contándole el cuento y al final el papá dice, sí, ya sé. Y vivieron felices para siempre. Y la niña dice, no, se casaron, que no es lo mismo. Déjeme decirle que la vida está llena de adversidades. Y la vida cristiana no es diferente. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo van a tener aflicción. Pero la diferencia es que el Señor Jesucristo dice, pero ustedes pueden confiar, porque yo he vencido al mundo. Déjeme decirle esta tarde, usted tiene una promesa y una esperanza y una palabra del Señor Jesús que le dice, yo conozco tu dolor, yo conozco tu aflicción, yo conozco por lo que estás pasando, tu depresión, tu desesperanza, tus problemas, tus sentimientos, pero yo he vencido al mundo. Y te quiero hablar a tu corazón y te quiero decir que tengas fe y que tengas esperanza, porque yo he vencido al mundo. Este día entonces vamos a hablar de esta princesa, Sarai. Es lo que significa, o Sara, es lo que significa el nombre de Sara o de Sarai, princesa. Esta mujer era muy hermosa. Wow, cualquier mujer que fuera muy hermosa, no, yo podía ser modelo en Nueva York o en Italia, en Roma o en París y podría ser rica. Bueno, ella era muy hermosa, ella era muy rica, su marido era muy influyente. Sin embargo, esta mujer vivía bajo aflicción. Tenía una sombra terrible, oscura, que la seguía a todas partes, porque esta mujer estaba estéril. No podía tener hijos. Y para las mujeres en aquel entonces, el no poder tener hijos era un signo de maldición. Podía ser rica, podía tener mucho dinero, podía ser muy hermosa, podía tener todo lo posible en el mundo, pero si le faltaba un hijo, esa persona estaba vacía. Y déjeme decirle, nosotros estamos hablando en este capítulo 11 de Hebreos, de hombres y mujeres que padecían, que tenían dificultades, que sufrían problemas, pero que Dios los llamó para hacer de sus vidas extraordinarias. Estamos hablando de hombres y mujeres ordinarios que conocieron a un Dios extraordinario y que Dios tomó sus
sus vidas e hizo vidas extraordinarias de esta persona. Déjeme decirle, usted y yo somos personas ordinarias, pero conocemos a un Dios que es extraordinario, y en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras adversidades, en medio de nuestras circunstancias, podemos tomarnos de las manos de Dios, podemos escuchar la palabra de Dios, podemos creer la palabra de Dios y podemos vencer nuestras adversidades en el nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 11 y vamos a leer el verso 7 que habla de Sara. Y dice así el verso 11: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Esta mujer concibió, dio a luz fuera de la edad, y dice aquí porque creyó que era fiel el que hizo la promesa. Vamos a orar. Padre, en esta tarde venimos a ti, Señor, y queremos escuchar tu voz. Tú conoces nuestra situación, tú conoces aquellas adversidades, aquellas luchas que cada uno de nosotros tenemos, pero queremos darte gracias, que tú eres un Dios de amor, eres un Dios maravilloso, eres un Dios que se interesa por nosotros, que nos has mostrado tu amor en Jesucristo, y a través de Él tú nos has dado esperanza, y tú nos levantas y tú nos sostienes para la gloria de tu nombre. Te pedimos, Señor, que esta tarde tú hables a nuestras vidas, hables a nuestro corazón. Queremos escuchar tu voz y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Cuando nosotros leemos este verso en Hebreos 11:7, dice que Sara era estéril. 11:11, perdón. Dice que Sara era estéril. Y cuando la Biblia presenta a Sara en Génesis capítulo 11, la presenta diciendo que Sara era estéril y no tenía hijo. Fíjese que cómo esta sombra oscura siempre persigue la vida de esta mujer. El nombre de esta mujer, cuando se decía Sara la estéril, Sara no tenía hijo, Sara no podía concebir. Sara, cuando se habla de Sara, se dice que no podía concebir. ¿Y usted cree que a Sara la consolaba el ser rica y el ser muy hermosa? No, porque era estéril, y ya vimos que una mujer estéril era una señal de maldición, y esta era una sombra oscura sobre la vida de Sara. Pero déjeme decirle, hay muchas personas que viven con una sombra oscura en este mundo, le persigue a donde quiera que vaya. Y déjeme decirle, todos nosotros hemos tenido un vacío en nuestro corazón, todos nosotros hemos experimentado ese vacío en nuestro corazón, esa sombra en nuestra alma que no nos deja experimentar el gozo, y queremos buscar gozo y algo que traiga satisfacción a nuestra vida y algo que nos quite ese vacío, y entonces comenzamos a experimentar con cosas como Salomón experimentó en el placer y se dio cuenta que el placer no podía traerle satisfacción. Experimentó en la riqueza y la riqueza no podía traerle satisfacción. Experimentó en el conocimiento y se dedicó a estudiar y a observar y a hacer anotaciones y a la ciencia, y la ciencia no le pudo traer satisfacción, porque como decía aquel matemático Descartes, nuestro corazón tiene una forma triangular que un mundo redondo no puede llenar, solamente un Dios trino puede satisfacer la necesidad de nuestra alma. ¡Qué maravilloso! Sara, no solamente su condición era estéril, no solamente era una mujer avanzada en edad, tenía 65 años cuando Dios le dijo vas a tener un hijo. Pero déjeme decirle una cosa, cualquiera de nosotros sabe que si una mujer a los 65 años no ha tenido un hijo, lo más seguro es que ya no va a poder tener hijos, ¿verdad? Déjeme preguntarle, ¿cuál es su situación en este día? Porque la situación de Sara en aquel momento era de duda, era de depresión, era de desesperación. ¿Cuál es su situación en este día? Déjeme preguntarle, ¿se siente usted
que su vida es una vida estéril? Y no estoy hablando de esterilidad de no poder tener hijos. Estoy hablando de que siente que su vida no produce nada, que se ha marcado metas y no las ha completado, que ha tenido propósitos y no ha podido lograr esos propósitos, que ha tenido planes y esos planes se han quedado solamente en planes, que ha tenido sueños y esos sueños se han vuelto pesadillas. Pesadillas. ¿Qué estaré pensando? Pero cada uno de nosotros nos sentimos tal vez usted esta tarde siente esa tristeza, esa frustración, ese vacío, esa depresión, esa confusión, esa duda. Pero déjeme decirle que le tengo buenas noticias, porque Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Recuerda, escucha esta promesa de Dios, es maravillosa. Jeremías 29:11. ¿Alguien la sabe? Yo sé los planes que tengo para ti. Pensamientos de bien y no de mal, para darte una esperanza. Qué preciosas palabras de un Dios que se preocupa por ti. Un Dios que te ama en medio de tu circunstancia, en medio de tu dolor, en medio de tu sufrimiento. Tú puedes escuchar esa voz que te dice: yo sé los planes que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte una esperanza. Esta tarde usted puede escuchar la voz de Dios y puede recibir y puede confiar en esa esperanza. Escuchen. Dios conocía la situación de Sara. Dios conocía el sufrimiento de esta mujer. Dios conocía la desesperanza, la vergüenza, el ridículo, la crítica, la gente que la señalaba. Mira, esa viejita no ha podido tener, se cree mucho porque está muy bonita y se cree mucho porque tiene mucho dinero, pero está maldita porque Dios no le ha dado hijo, le ha cerrado su vientre. Y usted sabe cómo la sociedad te critica, y usted sabe cuántas veces te han señalado y cuántas veces te han dicho que tú no puedes, y cuántas veces te han ridiculizado y cuántas veces te han dicho, y tú has sufrido, te sientes señalado y te sientes desesperado y te sientes frustrado y te sientes deprimido, y todas estas cosas vienen a tu mente por todo lo que la gente te ha dicho. Pero este día el Señor conoce tu situación, y como a Sara le dio una palabra de esperanza y le dio una promesa, y Sara tuvo que enfrentar la palabra que Dios le daba, y la palabra que Dios le dio fue en Génesis capítulo 12. Le dijo a Abraham, en tu simiente, es decir, en tu descendencia, van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y la Biblia dice que era Abraham de 75 años y Sara de 65 años cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo. Y escuche, cuando Dios le dio una promesa a Sara, Sara tuvo que enfrentar la duda a la promesa. 65 años tengo. Ya me cesó la costumbre de las mujeres, es decir, ya había entrado en la menopausia, ya no podía tener hijos. Soy estéril. Mi vientre ha estado cerrado todo este tiempo, no he podido concebir, y Dios dice que voy a tener un hijo. Dios no entiende la realidad en la que vivo, ¿no es verdad? ¿Cuántas veces nosotros pensamos que Dios no entiende la realidad en la que vivo? El mundo de la Biblia es un mundo ficticio. Este es el mundo real. Aquí estoy sufriendo, pero Dios tiene una palabra para ti. Y Sara tuvo que enfrentar la duda a la promesa que Dios le estaba haciendo. Pero ¿sabe qué sucedió con Sara? Cuando Sara escucha esta promesa, tal vez ella dijo, voy a intentar creer, como tal vez usted esta tarde está intentando creer las promesas de Dios. Y no está seguro, no sabe si va a dar el paso para creer completamente, o si va a estar en la línea de decir, no sé si creer o no creer. Yo he escuchado que Dios es bueno, yo he escuchado que Dios me ama, yo he escuchado que Dios me quiere perdonar, yo he escuchado que Dios me quiere hacer una nueva persona, pero no estoy seguro porque yo me conozco. He intentado dejar la bebida y no puedo. He intentado dejar el
la inmoralidad y no puedo. He intentado dejar el chisme y la crítica y no he podido. He intentado todas estas cosas y no he podido. Y usted está con esa duda. ¿Será que Dios realmente va a cuidar de mis necesidades? ¿Será que Dios realmente va a transformar a mi esposo? ¿Será verdad que Dios puede restaurar mi matrimonio? ¿Será verdad que Dios puede cambiar la vida de mi hijo? ¿Será verdad que Dios puede traer una restauración en mi relación con mi mamá y con mi papá y con mi familia? ¿Será verdad? Y usted está ahí dudando de lo que Dios quiere hacer. Y entonces lo que se le ocurrió a Sara fue, bueno, si Dios tiene una promesa para mí y han pasado 10 años, porque pasaron 10 años de que Dios le dio la promesa, ahora Sara tenía 75 años, Abraham tenía 85 años y como ella no tenía el hijo, tenía una sierva, una sirvienta, y entonces le dijo a Abraham: Abraham, si tienes una hija con la sirvienta, como la sirvienta me pertenece a mí, el hijo que nazca me va a pertenecer a mí. Y entonces Abraham dijo: bueno, pues vamos a echarle ganas a esto, ¿no? Cocínate vuelve a la vida, y a ver, 75 años, pues solamente que yo no sé qué tengo que hacer aquí, pero a ver, algo haremos. Y se animó Abraham y la sierva concibió. Y entonces ahora la sirvienta, viéndose que ya estaba panzoncita, ¿verdad? Y que ya le daban asquitos, comenzó a ver a la mujer, aquella rica y hermosa, la comenzó a ver así. ¿Por qué? Porque aunque yo soy una sirvienta y aunque yo no soy hermosa como tú y aunque yo no soy rica como tú, yo sí voy a tener un hijo de Abraham y tú no. Escuche, nosotros muchas veces buscamos soluciones humanas a las promesas que Dios tiene. Y queremos ayudarle a Dios. Y entonces no hacemos lo que Dios nos dijo, sino que nosotros buscamos una solución para nuestro problema, ¿verdad? Y hablamos de las princesas, ¿verdad? Había una de las princesas de Disney, era la princesa y el sapo, ¿no? Así se llamaba, la princesa y el sapo. Y déjeme decirle, hay personas que no tienen aún a su esposo y se ponen a avanzar sapos a ver si les aparece un príncipe. No, déjame decirte, así no va a suceder. Dios tiene una promesa para ti. E igualmente, si tú no estás casado y estás esperando una mujer, espera, ora y espera a la mujer que Dios tiene. A lo mejor está, no sé, en Finlandia o en Suiza. Yo no sé dónde está esa mujer, pero Dios la tiene para ti. Ten paciencia, ora al Señor. Dios quiere darte lo mejor. Él quiere lo mejor. Recuerda esa promesa: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Quiero darte una esperanza. Pero cuando nosotros nos apresuramos a cumplir y a decir yo sé mejor lo que es mejor para mí, y trato de adelantarme al plan de Dios, siempre genera caos. Siempre va a generar caos y desorden. Escucha, alguien se puso a contar las promesas de Dios y dicen que hay más de 3,000 promesas en la Biblia para nosotros. Ahora, si Dios tiene más de 3,000 promesas para nosotros, si usted cada día se levanta y lee una promesa, se va a tardar más de 10 años en estar leyendo una promesa cada día para usted. Más de 10 años leyendo una promesa para usted. Escuche, cuando Dios le da una promesa, usted tiene que enfrentar si va a dudar y si usted va a hacer las cosas a su manera o si va a esperar la voluntad de Dios. Pero recuerde, siempre que uno hace su propia voluntad, genera caos y desorden en su vida. Un día me vino a ver una persona a la oficina y me dijo: pastor, me voy a divorciar. Y le dije: a ver, permítame. La Biblia dice que Dios aborrece el divorcio. Entonces ese no es el propósito de Dios, no es el plan de Dios. Entonces ella bien fácil me dijo: lo que pasa es que en la otra iglesia donde estaba, el pastor me dijo no te cases, y yo me rebelé y me casé. Entonces ahora me voy a divorciar para obedecer a Dios la primera vez. Déjeme decirle, hermana, que 2 errores no le van a hacer un acierto. No le van a, no quiera corregir un error que ya cometiendo tu error, porque usted quiere obedecer a Dios. Y déjeme decirle, esa hermana,
ahora vive feliz con su esposo y su hijo. Pero qué tremendo es cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Y tal vez usted ha estado dudando las promesas de Dios. Tal vez esta tarde usted duda que Dios le puede perdonar. Tal vez esta tarde usted está dudando que Dios le pueda hacer una nueva persona. Tal vez usted está dudando que Dios pueda actuar milagrosamente en su matrimonio. Tal vez usted está dudando que Dios puede intervenir de una manera maravillosa en la vida de sus hijos. Si tú como Sara o como Abraham estás dudando, déjame recordarte algo maravilloso. Si tú como Abraham o como como Sara, tuviste la mentalidad de decir, le voy a ayudar a Dios y ahora te metiste en un problema más grande, déjame decirte algo maravilloso. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso y Dios conoce nuestras debilidades. El Salmo 39, ¿cuál es el Salmo 103? Dice, Dios se acuerda que somos polvo. Y tan alto es el cielo de la tierra, engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y tan lejos está el oriente del occidente, ha hecho alejar de nosotros nuestras iniquidades. Y si ustedes se ponen a pensar, el cielo y la tierra y el oriente y el occidente, ahí está la cruz. En Jesucristo Él perdonó nuestros pecados. En Jesucristo Él llevó nuestros errores. Esta tarde déjeme decirle, si usted ha cometido errores y se ha adelantado y ha dudado la palabra de Dios y ha dudado la promesa de Dios y ha metido la pata, déjeme decirle, Dios es misericordioso y Él nos ayuda en nuestra debilidad. Y Dios confirma su promesa. Escuche, Dios no desechó a Abraham y Sara cuando Sara tuvo la gran idea de traer a Agar, así se llamaba la sierva. Y no desechó a Abraham por meterse con la sierva. Dios iba a cumplir su plan en estas personas porque su promesa es, y Él es fiel. Y no los desechó. ¿Y sabe lo que hace Dios después de eso? Dios confirma su pacto con Abraham. Dice, Abraham, ahora voy a confirmar mi pacto contigo. En el capítulo 18, en el capítulo 17 le dice, Abraham, no es Agar, no es el hijo de Agar el de la promesa, es un hijo de Sara por el que yo voy a cumplir la promesa que te di. Y en el capítulo 18 le dice, Abraham, voy a hacer un pacto contigo y ese pacto te va a recordar de lo que yo estoy haciendo y que es mi palabra la que estoy poniendo en la línea y es mi persona la que estoy poniendo en la línea. Yo voy a cumplir mi promesa y el pacto que vas a hacer es todos los varones en tu casa se van a circuncidar. Y tenía que recordar esa promesa de que Dios iba a cumplir su palabra. Y tiene que hacer algo Dios maravilloso. Cuando hay duda, escuche lo que hace Dios. Él muestra su poder. Cuando tú dudas, Dios muestra su poder. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo a Abraham, mira lo que voy a hacer, Abraham. El capítulo 18 le confirma su promesa. Le dice, Abraham, yo voy a cumplir el año que entra, a estas fechas, tu esposa va a estar embarazada. Y Sara estaba por ahí en la tienda, en la puerta de la tienda, escuchando lo que estaba platicando el ángel de Dios con Abraham. Y cuando le dijo, tu hija, tu esposa va a concebir, Sara se moría de la risa. A una viejita como yo la va a hacer concebir. Pero Dios le dice, Abraham, déjame mostrarte quién soy yo. Y le dijo, Abraham, ¿sabes lo que voy a hacer ahora? No, Señor, no sé lo que va a hacer ahora. Dijo, voy a ir a Sodoma y a Gomorra y las voy a destruir. ¿Qué? Señor, pero ahí vive Lot, mi sobrino. Si hay 50 personas, no los destruyas. Ok, si encuentro 50 personas justas, no la destruyo. Bueno, Señor, no te enojes. 40. Por 40 no las destruyo. Señor, no te enojes conmigo. Tal vez habrá 30. Si hay 30, no las destruyo. 20. No la destruyo. No había nadie. Y ahí le demuestra algo impresionante Dios a Abraham. Abraham, yo puedo hacer caer fuego del cielo y destruir a una ciudad que su maldad ha llegado hasta mi nariz.
Y después Abraham se va a la tierra de Gerar, a un rey que se llamaba Abimelech. Y le dijo a Sara: Sara, tienes 90 años, pero estás... No, hombre, Sara, o sea, todavía la haces. Y Sara todavía a los 90 años la gente la volteaba a ver. Y entonces Abraham le dice: Sara, por favor, di que eres mi hermana, si no, aquí me van a matar. Y entonces cuando llegan ahí, el rey Abimelech dijo: ay, ¿quién es esa preciosura que viene por ahí? No, pues es mi hermana, pues mándeme a la mi harén. Y se llevaron a Sara al harén, porque ustedes saben que en el Medio Oriente había esos lugares de los harenes de los reyes. Entonces llevaron a Sara al harén del rey. Y esa noche tuvo un sueño, y le dijo en el sueño Dios a Abimelech: Abimelech, ten cuidado de tomar a la mujer de Abraham para ti, es su esposa. Y al otro día se levanta y dice: no puede ser, y corre para decirle: ¿qué has hecho conmigo? Pero fíjense lo que había hecho Dios ya por ese acto. Dice la Biblia que había cerrado el vientre de todas las mujeres de Gerar. Ninguna de las mujeres de Gerar podía quedar embarazada. Y entonces cuando confiesa, él dice: sí, tuve temor y sí dije que era mi hermana, pero lo que pasa es que sí es mi media hermana, y entonces una media verdad, que la verdad es mentira, ¿no? Y le dijo Dios a Abraham: ora por él. Y Abraham oró, y Dios abrió el vientre de las mujeres de Gerar. Escuche: hello, Sara. Hello. Hello, Sara. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Sara a través de ese hecho? Que Dios es el que cierra el vientre y Dios es el que abre el vientre. Sara, yo quiero mostrarte mi poder. Te voy a mostrar mi poder. Yo soy el que tengo todo el poder y yo puedo abrir el vientre de cualquier mujer. Ahora, usted dice: pero ¿por qué entonces Dios cerró el vientre de Sara? Lo podía tener abierto, podía tener hijos desde que se casó. Bueno, escuche. Porque Dios quería cumplir su promesa y quería que Abraham y Sara reconocieran que esta era una promesa que viene de parte de Dios. No es algo natural, es algo sobrenatural. Y si fuera natural, pues ¿cuál sería el milagro? ¿Cuál sería el milagro? ¿Dónde podían ver el poder de Dios? Dios quería que Abraham y Sara experimentaran el poder de Dios. Y ese tiempo que pasó y esa prueba que pasó, lo único que hizo fue fortalecer la fe de Abraham y Sara. Y lo que dice Hebreos 11: por la fe concibió aún siendo de muchos años, de gran edad y siendo estéril, porque creyó. Fíjense qué maravilloso. Esta prueba la llevó a fortalecer su fe, y no solamente a fortalecer su fe, sino también a desarrollar paciencia. A veces Dios le da una promesa y es muy difícil esperar el cumplimiento de esa promesa. Pero recuerde, cuando Dios hace una promesa, Él la va a cumplir, porque Él es fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Y ahí, en Hebreos capítulo 10, Dios nos dice: no pierdas tu confianza, la cual tiene ¿qué? Grande recompensa. Porque una vez que hayas hecho la voluntad de Dios, recibirás la promesa. ¿Por qué? Porque fiel es el que lo promete. Ten paciencia. Cuando Dios da una promesa, hay dos elementos esenciales para que la promesa se cumpla. El primero es la fe y el segundo es la paciencia. Tienes que tener fe de que Dios lo va a hacer y tienes que ser paciente a esperar que la promesa se cumpla. Déjame preguntarte, ¿eres paciente? ¿Eres paciente?
Y la otra, ¿eres una mujer o eres un hombre de fe? Ah, caray. Son dos preguntas medio difíciles. A ver, ¿soy una mujer o un hombre de fe? ¿Y soy paciente? Déjame decirte, si eres un hombre o una mujer de fe, vas a creer la promesa de Dios. Y si eres paciente, vas a esperar la promesa de Dios. Y escucha, y si dudas, Dios te puede mostrar su poder. Y Él ha mostrado su poder. ¿Sabes dónde mostró Dios su poder? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Dios demostró que Él es poderoso para tomar todos nuestros pecados, para tomar todos tus pecados y clavarlos en la cruz y quitar el acta de los decretos que estaba en contra tuya y la anula y dice cancelado, tú ya no tienes deuda conmigo. Y Dios es poderoso porque aunque Jesucristo fue sepultado después de 3 días, Jesucristo se levantó de los muertos y Jesucristo sepultó todos tus pecados en la tumba y nunca más se va a acordar de ellos. Y cuando se levantó de los muertos nos da la garantía de que Él puede transformar nuestra vida, hacer una vida nueva y una vida eterna para cada uno de nosotros. Cuando nosotros vemos la cruz, vemos el poder de Dios y podemos tener paciencia, podemos tener fe y podemos tener paciencia. Dios tiene un propósito. Tenía un propósito para Sara. Sara iba a ser mamá de todos los descendientes de Israel. Y Dios tiene un propósito para ti. Él te creó para Él. Y Él va a cumplir su propósito en ti. Y escuche, lo maravilloso aquí en Hebreos 11:11. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, escuche, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que lo prometió. Sara finalmente tuvo fe. Sara finalmente creyó lo que, claro, tuvo que pasar por algunas pruebas, pero finalmente cuando vio el poder de Dios, creyó y entonces ella pudo concebir. Yo no me imagino esa noche que concibió. ¿Cómo le hizo? Cuando nosotros leemos, dice que no consideró el cuerpo muerto de Abraham. ¿Qué vería? Pobre Abraham, ni con un super Viagra, Abraham. Yo no sé. Yo no sé, pero Dios lo podía hacer. Dios podía hacer que este hombre que dice casi muerto, vinieran como la descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en el mar. ¡Qué impresionante! Y algo impresionante, mire, vaya conmigo a Génesis 21 cuando nace Isaac. Porque esto es maravilloso. Imagínense a esta mujer que durante toda su vida ha sufrido el estigma de la crítica y del señalamiento y de la burla de que no ha podido tener hijos. Ahora tiene 90 años, ha sido estéril por 90 años y de pronto Dios la visita y concibe y da a luz y tiene a un hijo al cual llama Isaac. Escuche, visitó Jehová a Sara como lo había dicho. Es Génesis 21:1. Visitó Jehová a Sara como lo había dicho. Cuando Dios promete, Él lo hace. E hizo Jehová con Sara como había hablado. 2 veces dice, Dios hizo lo que Él dijo. Él lo dijo y Él lo cumplió. Y el verso 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo en que Dios le había dicho. Por tercera vez, porque en el capítulo 18 le dijo, Sara tu mujer, el próximo año, en estas fechas, te va a dar un hijo. Y en el tiempo en que Dios le dijo, se cumplió, porque lo que Dios dice, Él lo hace. Y dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz, Sara, lo llamó Isaac. Isaac quiere decir risa. Fíjese el verso 6. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho ¿qué? Reír, y cualquiera que lo oyere se reirá
conmigo? ¿Cuántos se gozan esta tarde con Sara de que ella creyó y que vino el hijo de la promesa? Gloria a Dios. Dice, y todo el que lo escuche se va a gozar. Escuche, cuando Dios te da una promesa, la dudas, la puedes dudar. Cuando hay duda en tu corazón, Dios va a demostrar su poder. Y cuando Dios demuestra su poder para que tú puedas creer, va a traer un grande gozo a tu vida. Y vas a llenarte de gozo porque Dios cumplió la promesa. Déjenme preguntarle, ¿valió la pena la espera? ¿Produjo algo la fe y la paciencia que tuvo que tener? Ella dijo, Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que lo oye se reirá conmigo. Así es que esta tarde podemos gozarnos porque Dios habla, promete y Él cumple su promesa. Y una de las alegrías más grandes que cualquiera de nosotros podemos experimentar en nuestra vida es ver el cumplimiento de las promesas de Dios, aun cuando Dios se haya tardado. La Biblia dice claramente que Sara concibió y tuvo fuerzas para concebir. Imagínense, de 90 años, si luego las mujeres jóvenes para tener un hijo, digo, yo he estado, no estuve en los partos de mis hijos, pero me corrieron del cuarto nada más estar ahí cuando llegaban los dolores. Déjame, suéltame, vete de aquí, no me vuelves a tocar. Eso me dijo con la primera, ¿verdad? Y los dolores son tan fuertes que en serio, sí me sacó del cuarto. Me tuve que ir. Bueno, Sara, que tenía 90 años, tuvo fuerza para concebir. ¿Qué te falta a ti para que las promesas de Dios se hagan realidad en tu vida? ¿Qué te falta a ti? La Biblia dice, porque ella creyó a Dios. Te puedes gozar porque le puedes creer a Dios. Y esta tarde te puedes gozar porque Dios es fiel. Esta declaración es maravillosa. Dios es fiel. Tú no eres fiel. Yo no soy fiel, pero Dios es fiel.